El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Leanto nostra delicta. En todas partes se dice: no se venden 2 pájaros por 1 céntimo. Sin embargo, la palabra exacta de pájaro es el diminutivo de gorrión. La palabra que usa es el diminutivo de gorrión. Ya el gorrión es un animal pequeño, pero usa el diminutivo. Podría haber dicho por 1 moneda, pero en realidad la palabra griega que usa es asarión. El asarión era la 10ª parte de 1 dracma. Yo toda la vida he estado oyendo el as cuando estudiaba a los latinos en la secundaria, pero realmente no sabía cuánto valía un as. Cuando me ha salido este término asarión, que es la palabra griega de la palabra latina aes, el as, he dicho, voy a ver exactamente qué es lo que quiso decir Jesús, porque él usa la palabra griega, pero hay que tener en cuenta que en Palestina se usaban las monedas griegas romanas, también en el templo unas que se acuñaban para allí, pero lo que circulaba allí sobre todo era la moneda romana y griega. ¿Cuánto era un as? ¿Qué mensaje puso Dios cuando en el texto sagrado dijo as? Jesús tal vez pudo usar una moneda hebrea y un nombre hebreo que no se nos ha conservado, pero el texto sagrado, la palabra que puso Dios fue as, asarión. Y es muy probable que Jesús usara justo esa misma palabra, ya que, como os digo, los tetrarcas, no sé si en esa época tenían permiso para acuñar moneda. Me imagino que no. No estoy del todo seguro, pero no creo recordar que hubiera monedas acuñadas por Herodes en esa época. Entonces, además de la parábola, hay un mensaje en que usara esta moneda en concreto. Y el mensaje es lo pequeño que es un as. Fijaos, el as en la época de Augusto era una 16ª parte de un denario. El denario aparece en otra parte del Evangelio y es el sueldo, y hay más textos que lo corroboran, el sueldo de un trabajador un día en el campo. Pues esto era una 16ª parte.
Después sabemos que, por ejemplo, un trabajador de una granja, si tenía la comida, se le pagaban 400 ases al mes, que el sueldo de un profesor eran 800 ases, que el servicio de un barbero eran 32 ases, 1 kilo de cerdo 380 ases, 1 kilo de uva 32 ases, con lo cual es lo que se pagaba por esos 2 pajaritos pequeños, lo mínimo, era lo mínimo que se podía pagar por cualquier cosa. Y sin embargo, aun valiendo lo mínimo, aun recalcando de un modo tan material lo poco que valían 2 pájaros, dice Dios encarnado, el ser infinito hecho carne, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra aparte de vuestro Padre. La traducción literal del griego es esta: ni uno caerá a tierra aparte de vuestro Padre. El ser infinito se preocupa hasta de sus criaturas inanimadas. No les es indiferente. Si ese pajarito le ha llegado el momento de morir, morirá. Pero no antes. Hasta eso está regulado por su voluntad. Hasta Él quiere el bien de esas criaturas. Hago aquí un excursus muy pequeño, pero en fin, lo pienso. Después de leer este ejemplo, yo pienso que los granjeros deberían preocuparse hasta del bienestar de las gallinas en las granjas. Son criaturas de Dios, tienen también su pequeña felicidad. No es lo mismo estar en esas terribles fábricas de producir huevos, que a mí me han explicado lo horrible que es eso, que una gallina tranquilamente en un corral, en un campo. Los seres humanos, aunque no pensemos que tienen un alma inmortal, debemos recordar estas palabras del Creador y decir: no, la ganancia no debe serlo todo. Tenemos que preocuparnos del bienestar, de que el tiempo que estén en la tierra estén lo mejor posible, hasta de las gallinas de las granjas. Hay una locución de Pío XII a los carniceros de Roma, que les decía que cuando sacrificaran los animales, que por favor que intentaran hacerlo produciéndoles el menor sufrimiento posible. Bueno, cierro este paréntesis que desde luego venía muy adecuado para esto. Aunque claro, en la medida en que hacemos las cosas lo peor posible, en la medida en que incluso a esos pobres animalitos les damos la peor vida posible, y creedme que no voy a entrar en detalles, pero es espantosa, pues es lógico que después ese animal que lleva una vida antinatural, infeliz, horrible, esa carne no sea sana. Es lógico. Podrá químicamente ser perfecta, pero el quebrantamiento del orden natural tiene después que tener su pago. Bien, cerrando el tema de los pajaritos. Esto debería haber bastado, estas palabras de Jesús, pero esta verdad es tan importante que la quiere recalcar con la siguiente afirmación: incluso los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Ya era poco lo que valen 2 pajaritos, pero es que los pelos de la cabeza contados. Aquí vemos la visión que nos da de Dios la Biblia frente a la visión que tenía Aristóteles del ser infinito, un ser todopoderoso, pero que lo que les pasara a las hormigas que somos los seres humanos sobre la tierra no le importaba lo más mínimo, porque además jamás quería mancharse
el Dios de Aristóteles con la materia, la imperfección de la materia, tenía seres intermedios y el último era el que ya se ocupaba, pero él no. El Dios que se nos ha revelado es distinto del Dios de Aristóteles, aunque Aristóteles o Platón lograran con su inteligencia saber tantas cosas de Dios, pero no todo, y en otras se equivocaron. El Dios de la Biblia es providente. La providencia es algo totalmente cristiano, no existe en muchas otras religiones anteriores a Cristo. Dios es bueno, y porque es bueno se preocupa de sus hijos. Si no, ya no sería totalmente bueno y por lo tanto ya no sería Dios. Incluso los pelos cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y por si no les hubiera quedado claro, porque a veces somos un poco duros de mollera, dice: así que no os preocupéis, vosotros sois de más valor que muchos pájaros. Por lo tanto, la cuestión es si existe ese ser infinito o si no existe. Si existe, ya estamos tranquilos. Él se ocupa de todo. Él nos protege. Él nos ayuda. Para el ateo, ¿no? Somos hojas en un río que pueden irse al fango ahí abajo, pueden corromperse totalmente, pueden quedar en medio de la basura. Estaríamos en manos de un destino ciego. Tanto si sufrimos una barbaridad como si nacemos millonarios, daría lo mismo, porque no tiene un sentido nada, no vamos hacia ningún lado. Da lo mismo si hacemos mucho bien que si hacemos mucho mal, el premio es el mismo, con lo cual el bien dejaría de ser bien, porque el bien razonable sería: mira, disfruta lo que puedas. Todo el bien que hagas es una gota. ¿Para qué repartirla haciéndole bien a más seres humanos? Disfruta tú de lo que tengas. El bien dejaría de ser bien si no existiera un garante último del bien. Pero si existe ese ser infinito, es así, no como decía Aristóteles. Porque si no, ya no sería bueno. Un Dios ciego al sufrimiento humano. Y por eso toda la moral cristiana pues nos muestra la verdad, pero ojo, al mismo tiempo Dios tiene en cuenta todas las circunstancias, todos los sufrimientos, no aplica la ley de un modo automático, ciego, cruel. Lo digo porque puede parecer a veces que algunas palabras del Papa Francisco destruyen la verdad objetiva de la ley, y no es así. Siempre todos los moralistas han dicho: sí, la verdad es la verdad, pero después el modo en que la aplique Dios será tan ajustado a las fuerzas de la persona, a lo que conocía, a sus sentimientos, a la intención, a todo. Lo que está claro de este pasaje que hemos leído hoy es que no podía poner un ejemplo más pequeño: el as, los pajaritos y después ya los cabellos. Por eso nunca seremos defraudados si confiamos en Dios. Nunca nos estaremos engañando en pensar que todos los males que suceden tienen un sentido. Me acuerdo yo que estaba dando unas conferencias en Australia y había habido un terremoto espantoso en Nueva Zelanda. Hasta se les vino abajo buena parte de la catedral. Estaba paseando con el obispo coadjutor de la capital y entonces un vecino pues se paró a saludar al obispo y nos dijo: vaya, lo del terremoto tan terrible que ha habido, sí. Y le dijo este señor: claro, esto es un act of God, una acción de Dios. Y el obispo inclinó la cabeza y dijo: bueno, en fin, tal, y dio su explicación que tantas veces hemos oído, que es verdad, que Dios no quiere el mal.
Después me dijo, ¿qué opinas tú? Y yo le dije, bueno, es verdad, no tengo nada que cambiar lo que ha dicho, pero si ni un pájaro cae sin que esto esté dentro de la voluntad de Dios, va a haber un terremoto que incluso destruye la catedral católica y eso no va a tener un significado. Se quedó pensativo y el vecino dijo, yo pienso así. Es verdad, desde el momento en que sabemos que hay alguien que puede detener todo mal, el mal que suceda tiene un mensaje. Podemos equivocarnos a la hora de descubrir qué mensaje tiene, pero tiene un mensaje. Todo forma parte del despliegue de la voluntad de Dios. Entonces, en la oración es donde hay que decir, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Y descubriremos cómo Dios habla también a través de lo que sucede en el mundo. No solo, también habla a través de la creación, a través de más cosas, pero también hasta la historia humana muestra los designios de Dios, lo que Dios quiere permitir, lo que Dios no quiere permitir de ninguna manera, etc. Que todos nosotros tengamos plena confianza en estas palabras de Jesús que hoy nos ha dicho a todos nosotros.